Muy buenas noches para todos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Antes de iniciar nuestro compartir de la palabra, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos permites, Señor, reunirnos por este medio, sabiendo, Padre, que cuando nos reunimos en armonía, Señor, tú envías bendición y vida eterna, y hoy, Señor, creemos con todo nuestro corazón que no será la excepción. Gracias, Padre, porque en ti está toda nuestra confianza y en ti dependemos totalmente, Señor. Y gracias, Padre, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra seguridad. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro refugio, Señor, en tiempos de adversidad, Padre. Tú eres mi Dios todopoderoso, nuestro castillo, nuestra roca, nuestra fortaleza, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Padre para cada uno de nosotros, el Padre perfecto, que todo el tiempo, Señor, está obrando para beneficio de sus hijos, para lo mejor, para darnos una vida y vida en abundancia, Padre. Señor, te damos gracias por el privilegio de reunirnos en esta noche para que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, de argumento y razonamiento falso que se opone al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra, a la vida abundante y a el entendimiento, Señor, de ese hermoso y maravilloso privilegio que tenemos los hijos de Dios de la oración. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo en esta noche abra nuestros oídos, abra nuestros ojos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que como una tierra fértil, tu palabra como semilla sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto abundante para la gloria de Dios. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un lindo miércoles lleno de bendiciones, de cumplimientos de las promesas de Dios y de fructificación. El día de hoy vamos a continuar compartiendo acerca de la perspectiva bíblica de la oración y específicamente de los temas presencia y dependencia de Dios en la oración y de la humildad y la confianza. Antes de comenzar a desarrollar este tema, permítame hacer un recordatorio de algunas de las cosas que son bien importantes que hemos visto en los estudios anteriores acerca de la oración. En primer lugar, la oración es poner nuestra alma y espíritu en Dios, es decir, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad, decisiones. Es conectarnos con Dios, tener comunión y comunicación con el Señor. Y esto implica no un monólogo, sino un diálogo. Aparte de que nosotros hablamos, el Señor también nos habla a través de la oración y implica también en algunos momentos el silencio para poder disfrutar de esa presencia del Señor y de su ministración a nuestro espíritu. Entonces, si la oración es conectarnos con Dios y tener comunión y comunicación con Él, entonces nuestra perspectiva de la oración se amplía, ya no solo como petición, como nos lo enseña Mateo capítulo 7, versículo 7, sino también como acción de gracias, de acuerdo a lo que nos enseña Filipenses capítulo 4 y versículo 6, alabanza y alabanza, como nos lo enseña el Salmo 100, versículo 4, la lectura y meditación de la palabra que nos aparta del mal y que prospera nuestra alma, como nos lo enseña el Salmo 1, versículos del 1 al 3, la búsqueda de su dirección en todo aspecto de nuestra vida, como nos lo enseña el Salmo, Deuteronomio 33:3. También hacer todas las cosas para Él, Colosenses 3:22 al 25, estar siempre gozosos, Primera de Tesalonicenses 5:18,
pensar todo lo bueno, agradable, justo, digno de alabanza, como nos lo enseña Filipenses 4:8, y algo que es importante acerca de la oración es que la oración es un privilegio de los hijos de Dios. La palabra nos lo enseña en Proverbios 15:8 y Proverbios 15:29, que la oración de los justos es su gozo y que la oración de los impíos o de los injustos es aborrecimiento para él. Y también esto nos lo enseña Hebreos capítulo 4, versículo 16, cuando hablando de los hijos de Dios dice que tenemos libre acceso al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y la gracia es un atributo de Dios o una parte del carácter de Dios que es exclusivo para sus hijos, no para los que no son creyentes. Para los no creyentes es su misericordia, su compasión, pero para los hijos de Dios es el amor pleno y es la gracia del Señor. También la oración es una necesidad de nuestra nueva naturaleza. Nuestra nueva naturaleza necesita estar conectada con el Señor para poder crecer, fortalecerse, desarrollarse, crecer, como nos lo enseña la palabra también en Efesios capítulo 6, versículo 10, que nos enseña a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso requiere, pues obviamente, la comunión constante con el Padre. Recordemos que tenemos un enemigo contra el cual luchamos todos los días, todo el tiempo. Ese enemigo permanece con nosotros, vive con nosotros, duerme con nosotros, come con nosotros, que es el ego. Y para poder vencer al ego, que es lo que la palabra de Dios nos enseña en Juan 3:30, que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, y en Mateo 16:24, entre otros pasajes, cuando habla que para ser su discípulo necesitamos negarnos a nosotros mismos. Para lograr eso necesitamos la intimidad y la comunión con el Señor, porque Romanos capítulo 8, versículo 13 nos enseña que crucifiquemos las obras de la carne por el Espíritu. Entonces necesitamos, si ese enemigo constantemente está en nosotros, queriendo actuar en nosotros y dirigirnos, nosotros necesitamos por consiguiente la comunión constante con el Señor a través de su Espíritu Santo en todas las formas como hemos hablado anteriormente, para que podamos crucificar las obras de la carne. La oración también es obediencia a Dios. Y no es una disciplina como muchos la clasifican, aunque sí requiere disciplina. Realmente la oración es un deleite. La oración es una gran bendición para los hijos de Dios. La palabra nos enseña que si nosotros nos deleitamos en Él, y eso es oración, deleitarnos en el Señor, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Y también la palabra de Dios dice que Él nos mostrará los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y eso tiene que ver con la oración, porque uno solo le comparte los secretos y los tesoros muy guardados a aquellas personas con las cuales anda en intimidad. Entonces la intimidad del Señor tiene enormes beneficios: revelación, que nos conceda los deseos de nuestro corazón, también que recibamos lo que hemos pedido, y que además la dirección para buscar y hallar, y también la fortaleza y el poder para tocar y abrir esas puertas que el Señor nos dirige y que Él tiene para nosotros, para que vivamos en una vida abundante, en una vida plena, en una vida de victoria. Ahora, la oración tiene dos características fundamentales, entre otras más que vamos a ver.
pero hoy vamos a iniciar hablando de dos características que corresponden a Dios en la oración. Una es que a través de la oración entramos en la presencia de Dios. Dios siempre está con nosotros. La palabra de Dios dice que Él no nos deja ni nos desampara. El problema es que Él no nos deja ni nos desampara, pero muchas veces nosotros no somos conscientes de esa presencia de Dios en nosotros, alrededor de nosotros y sobre nosotros. En la oración nosotros nos hacemos conscientes de esa presencia y nos hacemos conscientes de esa presencia de una manera impresionante. Yo no sé si usted se percata por la palabra de Dios que cuando nosotros oramos estamos en la presencia de la deidad completa, es decir, de las tres personas de la Trinidad. ¿Por qué razón? Primero, porque oramos en el nombre de Jesús, al Padre, y dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces tenemos comunión a través de la oración con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es hermoso, es maravilloso, esa es la presencia plena del Señor. Por eso un fundamento importante de la oración es el reconocimiento y la vivencia de la presencia de Dios en nosotros, con nosotros, y del deseo de Él de escucharnos continuamente. La palabra de Dios, por ejemplo, en el Salmo, y de esto de escucharnos continuamente y de la presencia del Señor cuando nosotros oramos, de esa percepción de la presencia de Dios cuando nosotros oramos, nos da testimonio el Salmo 121. Versículos del 1 al 8, dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cuando nosotros somos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas y lo somos a través de la oración, porque en ese momento nosotros concentramos nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad y decisiones en el Señor. En ese momento somos conscientes de la presencia de Él, y los beneficios de la presencia de Él es que Él lo veremos claramente actuando a Él en venir en nuestro socorro, en que Él nos sostendrá de su mano derecha, que no nos fatigaremos, nos guardará de todo mal, nos guardará en nuestra salida y nuestra entrada. Estaremos conscientes de esa presencia, estaremos conscientes de Él con nosotros. Usted no me dejará mentir que muchas veces nosotros sabemos este pasaje, nosotros sabemos que el Señor no nos deja y no nos desampara, pero a lo largo de nuestro día, como no ponemos nuestros pensamientos en el Señor, como no buscamos su dirección, no buscamos la manera de hacer las cosas como para Él, no pensamos en la palabra o no obedecemos la palabra, etcétera, 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 no somos conscientes de su presencia en nosotros. Y al no ser conscientes de su presencia en nosotros, muchas veces ni siquiera recurrimos a su ayuda, sino tomamos decisiones por nosotros mismos sin saber si esa es la voluntad de Dios o no. Y resulta ser que muchas veces, como no somos conscientes de su presencia con nosotros, porque no nos conectamos con Él a través de ese concepto amplio de la oración que hemos manifestado, de conectarnos con Dios en nuestros pensamientos, emociones, decisiones, voluntad, acciones, etcétera, etcétera, de poner todo nuestro ser en el Señor,
y concentrarnos en la comunión y comunicación con Él, tomamos decisiones por nuestra propia voluntad, y esas decisiones nos llevan a problemas, porque la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Entonces, la presencia de Dios, el ser conscientes de la presencia de Dios, el buscar conscientemente la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra alma, en todo nuestro ser, que todo nuestro ser esté comunicado con el Señor, nos va a evitar tomar esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, y vamos a tomar los caminos de Él, que son caminos del Espíritu, y el Espíritu trae vida y paz en lugar de la corrupción de nuestros propios caminos. Así que para nosotros es extremadamente necesario y conveniente, para crecer en el Señor, para vivir esa vida plena y abundante, cumplir lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:17, que oremos sin cesar. Pero eso no significa solamente estar pidiendo y pidiendo, o hablando y hablando con el Señor. Eso significa conectarnos con el Señor a través de su palabra, a través de su Espíritu, para buscar su gozo, para buscar su dirección, para alabarle, para darle gracias. Y el Señor, a través de esa comunión y de esa comunicación, nos va a ir dirigiendo en las decisiones de cada día, y no solo en las decisiones grandes, sino en las decisiones pequeñas, porque, como lo hemos visto varias veces en otros estudios, las cosas pequeñas son causantes de grandes problemas en nuestra vida, porque si bien son pequeñas, si no las atendemos, van a ir creándonos problemas cada vez mayores. La palabra de Dios nos enseña en Cantares, por ejemplo, que las zorras pequeñas echan a perder las vides. En Eclesiastés, que una mosca echa a perder un gran frasco de perfume del perfumista, y que una pequeña locura afecta el testimonio de un hombre sabio. Entonces, esas pequeñas cosas también el Señor nos quiere guiar a través de ellas, para que las erradiquemos de tal manera que en el futuro no se conviertan en grandes problemas. Y una cosa importante acá es que a veces los problemas se vuelven gigantes, ¿no? Se vuelven como Goliat. Pero debemos recordar algo, mis amados hermanos. Goliat, antes de ser gigante, fue pequeño. Y así son los problemas. Antes de convertirse en problemas gigantes, son pequeños problemas, pero pequeños problemas que no atendimos, pequeños problemas de los cuales el Señor probablemente nos advirtió en algún momento, y nosotros dimos, no, eso no es importante en este momento, y seguimos de largo en nuestros propios caminos, sin entender que el Señor nos estaba llamando la atención sobre esos pequeños detalles que finalmente se convirtieron en grandes problemas. Y se lo cuento como un testimonio, porque me ha pasado muchas veces. Pequeñas cosas, algunas de ellas aparentemente irrelevantes, de las cuales el Señor me dijo que no, y yo no hice caso porque parecían insignificantes, y al final, después de un tiempo, eso se convirtió en un gran problema en mi vida. Así que he ido aprendiendo que aún en los detalles pequeños necesitamos la dirección del Señor. Y le voy a dar un testimonio que lo conté en algún momento en alguna enseñanza hace algunas semanas, cuando hablábamos del Espíritu Santo y de la dirección del Espíritu Santo. Un día yo estaba en Villanueva y necesitaba llegar a la capital. Y para llegar de Villanueva a la capital hay por lo menos 3 caminos. Uno que es por la carretera del Pacífico, otra que es por Vigapetapa, y otra que es por Hincapié. Y entonces hay un camino que es más corto y uno que es mucho más largo para llegar al lugar donde yo quería ir. Y entonces saliendo de Villanueva,
yo le pregunto al Señor por dónde me voy y el Señor me dice que me fuera por el camino intermedio, no el más corto, pero tampoco el más largo. Pero como yo andaba con mis prisas, dije, no, me voy a ir por el camino más corto. Y resulta que cuando tomo el camino más corto, llega un momento en que me topo con una cola porque había habido un accidente adelante. Y como los guatemaltecos somos tan ordenados, resulta que detrás de mí no solo se pusieron otros carros, sino se pusieron al lado queriendo pasar y al final ya no podía retroceder. Para no hacerle larga la historia, el camino que el Señor me había dicho que tomara me iba a llevar tal vez como unos 10 minutos más si el camino corto, o unos 5 o 10 minutos más si el camino corto hubiera estado desocupado. Pero como no seguí esa dirección del Espíritu Santo, resulta ser que el camino corto me tomó 3 horas salir de ese congestionamiento que se había producido por el accidente. Entonces ahí me di cuenta que el Señor tenía cuidado aún de los detalles aparentemente insignificantes de nuestra vida, pero que si no los atendíamos se convertían en problemas gigantescos. Así que el Señor quiere que nosotros seamos conscientes de su presencia, porque cuando estamos conscientes de su presencia, vamos a estar conscientes de que Él nos habla. Y si estamos conscientes de que Él nos habla y obedecemos, vamos a tomar buenas decisiones que van a traer bendición a nuestras vidas. Saludos a nuestra hermana Lara Shiver y a su familia desde Dubái. Bendiciones, hermana. Que Dios la bendiga abundantemente y gracias por conectarse, igual que a todos ustedes, mis amados hermanos. Entonces, para una característica, cuando el Señor nos dice en su palabra que cuando oremos no usemos vana palabrería, no está diciendo que no repitamos las mismas cosas. Lo que nos está diciendo es que una de las cosas que nos está diciendo, entre otras, es que seamos conscientes de su presencia con nosotros cuando estamos orando. Porque si no, son palabras tiradas al aire. Si yo no estoy consciente que el Señor está ahí conmigo, de que su presencia está conmigo cuando estoy orando, estoy diciendo palabras vanas. ¿Por qué razón? Porque las estoy lanzando al aire, porque no estoy consciente de que el Señor está ahí conmigo y que está escuchando mi oración. Estoy hablando palabras con el pensamiento aquel de que tal vez el Señor las oye o no las oye. Y recordemos que la palabra en Santiago nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y que no recibirá nada quien sea así. No recibirá nada del Señor. Y por el otro lado, la palabra también nos dice que el Señor es galardonador de los que le buscan. Y si yo realmente es porque estoy consciente de su presencia y estoy buscando ser consciente de su presencia. Y entonces el Señor es galardonador de los que le buscan. Y esto está en el contexto de la fe. Y la fe es creer. ¿Y creer en qué? Creer que Dios está ahí, que la presencia de Dios está ahí conmigo cuando estoy orando, que Él esté escuchando. No como dicen muchos hermanos, ¿verdad? Ay, hermano, mejor ore usted porque a usted Dios sí lo oye. Ellos ahí no solo se están perdiendo el privilegio de la oración, sino que están yendo en contra de la palabra y evidencia que cuando ellos oran no están conscientes de la presencia del Señor. Entonces, mire lo que dice en cuanto a ese ser consciente de que el Señor está ahí conmigo cuando yo estoy orando. Mire lo que dice Cantares 2:14. Dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y en Santiago 4:5, el mismo pensamiento expresado de otra manera. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano:
el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y ese anhelar implica amor, ternura, anhelo, casi que necesidad. Dios no necesita, pero sin embargo nos lo expresa de una manera como para que nosotros lo entendamos, una necesidad de aquel que ama. Y mire hermoso en Cantares 2:14 cuando dice paloma mía. La paloma en la palabra de Dios significa ternura, significa paz, significa mensajera, y significa también debilidad. La paloma es un animal relativamente débil, pero él dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, ven, yo quiero estar contigo, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y eso nos habla del anhelo del Espíritu, del anhelo de Dios, en la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de tener esa comunión con nosotros. Dios nunca está tan lejos de nosotros que no escuche nuestra oración y que no se interese en nuestra oración. Es más, no solo la escucha, sino que más aún, cuando nosotros nos comunicamos con Él, la palabra de Dios nos enseña que Él inclina su oído para escucharnos. Cuando nosotros entramos en el trono de su gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro en cualquier circunstancia, sea espiritual, emocional o material, Él inclina su oído para escucharnos de la misma manera que un padre se inclina hacia su bebé cuando su bebé o se baja a la altura de su bebé o de su niño cuando su hijo pequeño le está hablando. Muchas veces yo creo que es la experiencia de cada uno de nosotros como padre, que cuando nuestro hijo o nuestra hija pequeña está hablando o nuestros nietos pequeños están hablando, nos inclinamos, hacemos tomamos la actitud de inclinarnos hacia ellos para escucharlos, para decirles que nos interesa lo que están hablando. De la misma manera lo hace el Señor. Recordemos que Él es nuestro Padre y que la palabra de Dios dice que si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Señor nos dará buenas dádivas y buenas cosas a nosotros. Si nosotros le ponemos esa atención concentrada a nuestros hijos cuando ellos nos hablan, a pesar de que algunas veces no lo hacemos desgraciadamente, pero debería ser siempre, pero el Señor sí es perfecto como Padre y Él siempre lo va a hacer, Él siempre se va a inclinar a nosotros cuando nosotros entramos en comunión con Él, cuando nosotros le hablamos a Él. Por eso la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y en el Salmo 116, versículo 1 y 2, dice la palabra, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto lo invocaré en todos mis días. Salmo 116, versículos 1 y 2. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Algunas personas piensan que Dios no va a escuchar nuestras oraciones si no usamos la fórmula correcta, las palabras correctas, si no pedimos lo correcto. Sin embargo, se les olvida que el Señor conoce no solo nuestro corazón,
las intenciones de nuestro corazón, sino conoce además nuestras circunstancias y nuestras necesidades. Y Él siempre va a responder a nuestras circunstancias y a nuestras necesidades de la forma perfecta y correcta que Él sabe que es la mejor para nosotros, de tal manera que aunque nosotros estemos orando con las palabras incorrectas o en la petición incorrecta o lo que sea, el Señor va a atender nuestra oración de la manera perfecta que nos beneficie a cada uno de nosotros. El Señor siempre va a tener tres posibles respuestas a nuestra oración. La primera es sí. La segunda es sí, pero todavía no, porque yo hago perfectas las cosas en mi tiempo. Espera un momento más porque voy a hacerlo aún mucho mejor de lo que tú esperas o de lo que tú pediste. Y la tercera es no, porque yo tengo algo mejor para ti, porque yo voy a hacer algo mejor para ti. O sea, el Señor siempre va a escuchar nuestra petición y siempre va a hacer lo correcto. Aun cuando nuestras oraciones sean incorrectas, el Señor siempre va a dar la respuesta correcta, necesaria, y después nos vamos a dar cuenta y vamos a pensar, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado algunas veces que el Señor responde mi oración de una manera totalmente diferente a como yo había pedido, y después me doy cuenta que realmente la respuesta del Señor a mi oración fue mucho mejor de lo que yo esperaba, porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él responde nuestras peticiones mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y o esperamos. Entonces podemos orar con confianza. Por eso dice Hebreos 4, entremos confiadamente, que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Y notemos que es trono de gracia, no es trono de juicio, no es trono de misericordia, es trono de gracia, del cual sale la misericordia y sale la gracia. Pero cuando habla de gracia es que el trono de los regalos de Dios, de los buenos regalos de Dios. Recordemos también lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 17. Que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces Él siempre nos va a dar lo mejor independientemente de lo que nosotros estemos pidiendo. Vuelvo al ejemplo de nuestros hijos. Nuestros hijos nos piden regalos. Yo me recuerdo que una de mis hijas, la más pequeña, cuando tenía alrededor de 8 años, yo le pregunté, venía su cumpleaños y le pregunté, amor, ¿qué quieres que te regale? Y ella me dijo, un carro. Y yo todavía le digo, carro de juguete, no, carro de verdad. Y entonces yo le dije, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Pero eso me quedó en mi mente. Y realmente, cuando ella cumplió 18 años, yo le regalé su carro. Igual que a mis otras hijas, siempre yo les regalaba, no un último modelo, no, un carro usadito y todo, ¿verdad? Pero le regalé su carro. Lo hice en el momento adecuado y eso me enseñó algo que el Señor hace también con nosotros. En el momento adecuado nos da la bendición que hemos pedido. Y en ese momento realmente es una bendición. Yo me puse a pensar, si yo le daba el carro a mi hija y hubiera dado un carro a mi hija a los 8 años, lo más probable es que me hubiera tenido que enfrentar a algún desastre, porque no tenía la capacidad, ni la responsabilidad, ni el entendimiento suficiente para manejar un vehículo de ese tipo. Pero ella lo recibió en el momento en el cual ella estaba preparada para poderlo recibir. Así que igual es el Señor. El Señor a veces retarda la respuesta de nuestra oración, no porque no la quiera contestar, sino porque no es el momento adecuado y oportuno para que nosotros manejemos esa bendición con bendición. Porque hay veces que las bendiciones de Dios se convierten en un problema para nosotros. Y me recuerdo de un caso.
primero veamos un caso en la Biblia. Salomón. Salomón le pide al Señor sabiduría para gobernar su pueblo. Y el Señor le agrada esa petición y le dice, y el Señor le dice, por cuanto no me pediste ni la vida de tus enemigos, ni riquezas, sino me pediste sabiduría para gobernar a este pueblo, no solo te daré sabiduría, sino te daré riquezas en abundancia. Pero ¿qué pasó cuando Salomón tuvo esas riquezas y fama? ¿Qué pasó? Se desvió del Señor, lo que el Señor había traído para bendición. Salomón no estaba preparado para manejarlo y resulta que esas cosas, como nos lo enseña el libro de Eclesiastés, le sirvieron a Salomón durante un tiempo como piedra de tropiezo, hasta que llegó el momento en que él reconoce que el todo del hombre es guardar los mandamientos del Señor, y entonces esas bendiciones ya se convierten en bendiciones absolutas. Me recuerdo también de otro hermano que estuvo en serios problemas económicos durante un tiempo y perdió empleo, perdió negocio, perdió un montón de cosas, y entonces él no tenía ninguna otra actividad que hacer que orar y clamar al Señor para que el Señor lo librara de esa situación de falta de ingresos. Y durante semanas él estuvo orando y ayunando y no se perdía ninguna actividad de la iglesia a la que estaba asistiendo, que el Señor hizo un milagro gigantesco, y porque él no debía 1,000 ni 5,000 ni 10,000 quetzales, él debía millones de quetzales. Y el Señor hizo un milagro extraordinario. Pero ¿qué pasó con este hermano después de que el Señor lo libró y trajo mayor bendición a su vida? Esa bendición que el Señor trajo sirvió para mostrarle su corazón. ¿Por qué razón? Porque una vez que él ya estaba bien económicamente de nuevo, resulta que dejó de atender lo que había estado atendiendo para que el Señor lo librara de ese problema. Es decir, dejó de orar, dejó de ayunar, dejó de asistir a la iglesia, y como ya tenía plata, hasta se consiguió su casa en el puerto, y entonces los domingos ya no iba a la iglesia, sino que se iba al puerto. Sus bendiciones se convirtieron en una prueba de lo que había en su corazón, de lo que no estaba derecho en su corazón. Entonces, muchas veces el Señor retarda la respuesta a nuestras oraciones porque en ese momento no es necesaria la respuesta, y porque en ese momento la respuesta podría ocasionarnos a cada uno de nosotros algún problema que nos desviara del Señor. Entonces, por amor y por misericordia, el Señor primero va a trabajar en nuestro corazón y después va a traer la respuesta, para que esa respuesta sea una respuesta de plena bendición para cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra en Eclesiastés 3:11 que Él hace hermosas las cosas, todas las cosas, en su tiempo. La otra cosa que es importante en la oración, y es sumamente importante en la oración, es el estar claro de que la oración requiere una total dependencia del Señor. La oración no es algo así como, bueno, voy a orar al Señor, pero si el Señor no hace algo ahorita, entonces yo voy a tomar la decisión y voy a hacer tal cosa. Eso no es dependencia del Señor. Eso es casi que como un chantaje, ¿va? Señor, yo quiero que hagas esto en tanto tiempo, pero si tú no lo haces, entonces yo voy a tomar esta decisión. Eso no es dependencia del Señor. Eso es como chantajear al Señor. Cuando yo soy totalmente dependiente del Señor, realmente voy a esperar y voy a confiar en el tiempo de su respuesta, aún cuando no sea mi tiempo. No voy a ceder a la tentación de que, como no es en mi tiempo, voy a usar mis métodos para resolver la situación.
¿sí? Normalmente, cuando yo pienso que ya llegué al límite, no he llegado al límite. No he llegado al límite. El Señor, yo no sé si le ha pasado a usted, pero muchas veces he venido con el Señor a decirle, Señor, yo ya no aguanto esto, o haces algo, Señor, o yo no sé qué va a pasar, pero ya no puedo, ya no aguanto. Eh, y resulta que el Señor no hace nada. No hace nada en ese momento. Y lo hace algún tiempo después. Y entonces, en la primera oportunidad que eso me pasó, que yo le dije al Señor, Señor, ya no aguanto, no voy a poder resolver esto, si tú no obras, ya llegué al límite, de aquí en adelante, si esto sigue, me voy a ir en un precipicio, etcétera, etcétera, etcétera. Le dije todo ese tipo de cosas más o menos parecidas. Y el Señor no me respondió. Me respondió alrededor como de una semana después. Y cuando me respondió a la oración que yo le había hecho, me dijo, viste que no estabas no estabas a la orilla del precipicio, no era el último momento en que tú podías soportar, y que si no te ibas a hundir. Yo sé los momentos y yo hago hermosas todas las cosas en mi tiempo, no en el tuyo. Si no lo hago en tu tiempo, es porque todavía tú puedes resistir algo más. Y te dejo que resistas porque estoy fortaleciendo tu fe, tu carácter, y te estoy demostrando que tienes fuerzas y te he dado fuerzas más allá de lo que tú piensas. Entonces aprendí a esperar en el Señor en el tiempo, en su tiempo, y a no meter mis manos, que si Dios no me da una respuesta en un tiempo determinado, entonces yo voy a tomar la decisión de qué hacer. Porque eso no es humildad, eso es arrogancia. Eso es ponerle al Señor límites y decirle, o haces esto o lo hago yo. Y eso es arrogancia. Si Dios Todopoderoso no lo hace, ¿cómo lo voy a poder resolver yo que no soy todopoderoso? Eso implica arrogancia. Y recordemos lo que dice la palabra, que Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. La dependencia de Dios es un fundamento de la oración, porque reconoce nuestra precariedad, nuestra insuficiencia delante del Señor. Y recordemos que Él es el Todopoderoso y yo no soy el Todopoderoso. Entonces, cuando yo oro con humildad, estoy reconociendo, Señor, tus fuerzas son mejores que las mías, tu sabiduría es mejor que la mía, tu entendimiento de las cosas es mejor que la mía. Tu conocimiento de lo que viene es mejor que el mío. Así que, Señor, yo voy a depender de tu poder, de tu omnisciencia, de tu sabiduría, de tu entendimiento y de tu conocimiento, y me voy a amarrar las manos y voy a resistir la tentación de hacer algo, esperando el tiempo en que tú lo hagas, porque tú lo vas a hacer mejor que yo. Humildad es reconocer nuestra necesidad absoluta de Él, así como nuestra falta de merecimiento para que Él escuche, y aún más para que Él responda a nuestra oración. Él no va a responder a nuestra oración por nuestros merecimientos. Él va a responder a nuestra oración porque nos ama, porque es nuestro Padre, por su gracia. Hay mucha gente que ora en alguna forma algo así como, Señor, sáname porque yo soy tu siervo y yo te sirvo y yo hago esto en mi iglesia y yo hago aquí y yo oro, y como el fariseo, ¿verdad? Gracias, Señor, porque yo no soy como estos publicanos y pecadores, sino que yo doy mis diezmos, yo ayuno, yo oro, yo asisto a la iglesia. Y mientras el otro, el publicano, Señor, yo no soy digno. Ten misericordia de mí, no soy digno delante de ti. Y la Biblia dice que ese publicano bajó justificado a su casa, mientras que el fariseo no. Porque Dios no va a escuchar mis oraciones por mis méritos. Dios va a escuchar mis oraciones porque soy su hijo, porque me ama. Y Dios no va a responder mi oración conforme a mis méritos y conforme a mis actividades o merecimientos. Dios va a responder mi oración
conforme a lo que Él sabe que es mejor para mí y que es mi verdadera necesidad. Entonces, eso requiere la humildad, porque cuando yo le estoy diciendo al Señor, Señor, pero tú me tenés que responder porque yo hice esto, esto y esto, lo que hay ahí al final es orgullo, no es una dependencia, estoy como pasándole la factura al Señor. Y en Mateo 7, 21 al 23, encontramos a unos señores así. Resulta que el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día, dice, muchos me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos. Y yo les diré: apártense de mí, hacedores de maldad. Y pensando en ese pasaje tiene muchísimas implicaciones, pero un día pensando en ese pasaje, y yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué pasó aquí? Pero si ellos hicieron lo correcto, porque tu palabra dice que echemos fuera demonios, que profeticemos, que sanemos a los enfermos. Y el Señor me contestó: lo que sucede es que ellos lo estaban usando como una moneda de cambio de mis bendiciones. Ellos no lo estaban haciendo porque era mi voluntad. Ellos lo estaban haciendo para usarlo como chantaje a mí, de que como hacían eso yo tenía que responder a lo que ellos querían. Y la cosa no es así, me dijo. Es por obediencia y por amor. Entonces ahí aprendí. La oración, la respuesta de la oración a nuestras oraciones es por su gracia, por su misericordia, porque Él es nuestro Padre, porque Él nos ama y porque Él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros, porque nos conoce perfectamente, nos conoce aún mejor que nosotros mismos. Cuando estamos en la oración, cuando estamos en comunión con el Señor, la Biblia dice que Él nos va a mostrar secretos muy guardados. Y sabe, no solo nos muestra los secretos muy guardados de Él, muchas veces nos va a mostrar secretos muy guardados de nosotros que ni nosotros mismos conocíamos y que nos estaban afectando en nuestra vida. Y Él nos los va a mostrar porque Él nos conoce aún mejor que cada uno de nosotros. Él conoce perfectamente nuestro corazón, aún aquellos espacios más oscuros y más ocultos de nuestro corazón. Él los conoce. Y Él va a trabajar en eso, a través de la oración, a través de esa comunión, porque Él nos quiere liberar de todo. Recordemos lo que dice la palabra. El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, proclamar libertad a los cautivos y predicar el año de la buena voluntad de Dios. O sea, el Señor nos quiere sanar, libertar, restaurar, etcétera, y lo va a hacer a través de la comunión con Él, tanto de propiamente de ese diálogo que entablemos con Él, como a través de la palabra, porque conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Pero hay dos formas de conocer la verdad, o dos dimensiones de la verdad. Una, que es la verdad general para todos los seres humanos de la palabra de Dios. Pero hay verdades específicas de cada uno de nosotros que están escondidas en el fondo de nuestro corazón, que nos están impidiendo vivir esa verdad general de Dios para todos nosotros. Y el Señor nos la va a mostrar a través de la comunión. Nos va a preparar. Mire, eso es hermoso. El Señor no nos libera de una sola vez, porque muchas de esas liberaciones son heridas que están en nuestro corazón profundamente arraigadas, y si Él las arrancara de un solo, produciría un dolor insoportable en nuestro corazón. Entonces Él nos va, a través de la comunión, nos va preparando, a través de esa relación de comunión y de comunicación que establecemos con Él. Él nos va preparando
para el momento adecuado en el que Él va a arrancar esas cosas de nuestro corazón, y aunque duela, no va a ser un dolor insoportable, sino va a ser un dolor sanador, porque Él nos quiere libertar, porque esa libertad va a traer vida abundante a nuestras vidas. Pero eso es a través de la comunión con su palabra y a través de la comunión con su Espíritu Santo. Pero hay gente que nunca es liberada de sus problemas porque nunca tuvo comunión con el Señor y nunca dependió del Señor. Recordemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 5, acerca de esa dependencia. Dice la palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados, independientes de mí, nada podéis hacer. Juan, capítulo 5, versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y mire Santiago 4:6, que es lo mismo de 1 de Pedro 5:5, un pasaje tremendo. Dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por esa razón, la humildad es absolutamente necesaria si queremos respuestas del Señor. Porque el Señor no va a responder, los va a resistir. Y hay un pasaje, Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es la condición para poder encontrar descanso en el Señor? Humildad. Una de las dos condiciones que pone ahí es manso y humilde. Y manso significa dominio propio. Y dominio propio significa no voy a actuar por mí mismo. No voy a seguir mis propios caminos. Voy a depender del Señor. Voy a ser humilde y voy a depender del Señor. Entonces voy a ser liberado de las cargas. Hay mucha gente que ora esa oración cuando está cargado. Señor, yo te entrego mis cargas y te pido, Señor, que tú las tomes, que tú las resuelvas, que tú esto, que tú el otro, que tú aquí. Salen de la oración y de la petición y a los 10, 15 minutos retomaron la carga y tomaron sus propias decisiones para resolver supuestamente el problema que habían entregado al Señor. ¿Qué hay ahí? Orgullo. Como no lo haces en mi tiempo, entonces lo voy a hacer yo. Yo puedo más que tú. Y como tú no lo hiciste en el tiempo en el que yo quería, entonces lo voy a hacer yo. Eso implica orgullo e implica una falta de dependencia del Señor. Significa decirle al Señor: yo puedo alcanzar mis bendiciones sin ti. Y nos olvidamos de Juan 5:27. Nada le es dado al hombre que no le haya sido dado del cielo. Y Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Yo puedo resolver el problema, y efectivamente sucede. Puedo resolver el problema en el momento, pero si no dependí de Dios, ese problema en el futuro se va a presentar nuevamente y agravado. Por eso necesito depender del Señor, porque el Señor sí le va a dar una solución completa. Yo le voy a dar una solución parcial. Y recordemos este otro pasaje,
porque tiene que ver con eso de la dependencia de Dios y de nuestra falta de dominio propio y nuestra falta de humildad cuando estamos enfrentando circunstancias adversas. En Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice la palabra: así ha dicho Jehová. Póngale atención a esto. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, tiene carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Este pasaje de cuando dice la palabra de Dios, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. En algunas otras versiones, por ejemplo, dice, déjenme encontrar una acá. Dice, por ejemplo, en una versión que se llama Huneman, dice, maldito el hombre que la esperanza tiene en el hombre y hace de su carne su fortaleza. Maldito el hombre que en el hombre confía o que confía en sí mismo. En la versión Dios habla hoy, dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca su apoyo, o en sí mismo. Entonces, esto nos está hablando de esa humildad y de esa dependencia que necesitamos para que nuestra oración sea una oración efectiva. Por eso la palabra de Dios dice en Santiago, en el capítulo 5, y si no estoy mal, versículo 16, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y nos confundimos a veces con esa oración eficaz, porque pensamos que es la oración que tiene la fórmula perfecta o las palabras perfectas, cuando lo que realmente significa es que es una oración de realmente dependencia y humildad delante del Señor. Porque al corazón contrito, arrepentido y humillado, el Señor no lo desprecia. Entonces, la eficacia de nuestra oración va a depender de la comprensión y de la práctica de la dependencia de Dios y del entendimiento de su presencia. Para cuando nosotros oramos, no es lanzar palabras al viento, pensando que el Señor está tal vez hasta allá arriba y que de repente nos va a escuchar o no nos va a escuchar. El Señor está a nuestro lado, está inclinando su oído a escucharnos, por lo tanto, estamos en su presencia. Cuando oramos, nos metemos en su presencia. Seamos conscientes de que Él está ahí cuando usted y yo estamos orando. Cuando usted y yo estamos hablando de su palabra. Cuando usted y yo estamos estudiando su palabra. Seamos conscientes de eso. Es un ejercicio. Es un ejercicio que requiere la disciplina de nuestros pensamientos. Sí, es cierto. Pero es una experiencia que va a transformar su vida. Por ejemplo, cuando lee la palabra, sea consciente de que la presencia del Señor está ahí con usted leyendo la palabra.
y que si no entiende algo, pregúntele, Señor, ¿qué quiere decir esto? No lo entiendo. Explícamelo. No necesito fórmulas. No necesito fórmulas. El Señor me conoce tan bien que sabe cómo hablo. Y Él está esperando que yo le hable como yo hablo, porque Él dice, hermosa es tu voz, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, porque hermosa es tu voz. Él no está esperando fórmulas, Él está esperando que seamos conscientes de su presencia cuando oramos y que seamos conscientes de nuestra dependencia. De parte de Él es ser conscientes de su presencia. De parte de nosotros es ser conscientes de nuestra dependencia y de nuestra necesidad. No de esa autosuficiencia que dice, si Dios no lo hace, lo voy a hacer yo. Eso no es dependencia. Eso es orgullo. Eso es jactancia. Eso es vanidad. Eso es arrogancia. Si Dios no lo hace, es porque no hacerlo es lo mejor para nosotros en ese momento. Dios lo hará en su momento oportuno. Por lo tanto, yo necesito confiar en Él. En la dependencia implica dos temas por lo menos. La dependencia implica más. Pero la dependencia, y vamos a hablar de eso mañana, la dependencia implica la humildad, la dependencia implica la paciencia, la dependencia implica la fe y la dependencia también implica una confianza absoluta en el Señor. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida. Y si fue de bendición para su vida, compártala con sus contactos en las redes sociales para que ellos también puedan ser bendecidos. Por el otro lado, les recuerdo que el día de mañana tendremos otra enseñanza de este mismo tema, hablando de la humildad, la confianza, la paciencia y la fe en la oración, para que sigamos creciendo en ese maravilloso y hermoso privilegio que Dios nos da solo a sus hijos de poder orar y entrar al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Por el otro lado, les recuerdo que está a su disposición nuestro canal de YouTube, @GustavoBianchi, con enseñanzas en video y audio, y además con la guía de la enseñanza para que usted las pueda consultar. Y también tenemos nuestra página web, que es www.reyesysacerdotes.net, donde también puede encontrar cualquier cantidad de estudios respecto a cualquier cantidad de temas que sean de edificación para su vida. Y también le recordamos que si usted necesita salir de casa, use la mascarilla, lávese las manitas con jabón y mantenga el distanciamiento social. Eso va a permitir que usted se cuide no solo del COVID, sino de cualquier otra enfermedad que pudiera ser contagiosa, como gripe, catarros, etcétera, etcétera, que a veces pueden confundir con el COVID. Y por el otro lado, se protege usted, protege a su familia y nos protegemos todos, por un lado. Y por el otro lado, usted cree en el Señor Jesucristo, y la palabra de Dios dice que si creemos en el Señor Jesucristo seremos salvos, y la salvación implica la sanidad. Así que sí le voy a pedir que por favor no tenga miedo del COVID y no tenga miedo de ninguna enfermedad. El Señor es más que suficiente para sanarlo. Él ya pagó por sus enfermedades en la cruz del Calvario. Él le guarda. Y uno de los componentes tremendos de la enfermedad esta del COVID es que mucha de la gente que se está contagiando y muchos de los que se agravan tienen un componente en común, que es el temor. En los medios de comunicación masiva, las redes sociales, etcétera, se han encargado de hacernos temer esta enfermedad.
Y el temor, dice la palabra de Dios, trae en sí castigo, pero el perfecto amor de Dios echa fuera el temor y por lo tanto el castigo también. Así que no tenga temor, pero protéjase. La palabra de Dios dice: el avisado del mal y se aparta. Así que tampoco seamos imprudentes. La imprudencia no es fe, es presunción de fe, pero no es fe, porque la fe también dice que seamos astutos como serpientes y que seamos, la otra palabra es, creo que, mansos como palomas, astutos como serpientes y mansos como palomas. Así que protejámonos. Muy bien, hemos terminado esta transmisión, más bien estamos a punto de terminarla y le voy a pedir que usted por favor me acompañe a orar. Vamos a orar por usted y por todos los suyos. Así que oremos por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por ese maravilloso regalo y privilegio que tú nos has dado, Señor, de la oración. Enséñanos, Señor, por tu Espíritu Santo a aprovechar al máximo ese privilegio que nos has dado, de poder entrar, Señor, a tu trono de gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos enriquece, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida y nos está enriqueciendo en el conocimiento y en el entendimiento, Señor, de la oración. Pero Padre, que no seamos nada más oidores, sino que seamos también, Señor, hacedores, y que pongamos en práctica, Señor, lo que cada día estamos aprendiendo al respecto de la oración. Porque tu palabra dice, Señor, que el que es solamente oidor de tu palabra, pero no hacedor, se engaña a sí mismo. Señor, no permitas de ninguna manera que seamos engañados, Padre. Y Señor, en esta bendita hora, sabiendo que tú estás con nosotros, que tu presencia está con nosotros, Señor, y que somos total y completamente dependientes de ti. Venimos en esta noche, Señor, delante del trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia, para el oportuno socorro, no solo nuestro, Señor, sino también de todos los nuestros. Padre, te pedimos que tu mano poderosa esté sobre cada uno, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado en su corazón. Extiende sobre ellos, Señor, ese manto de alegría que cubra, Señor, toda ansiedad, angustia, depresión, opresión o cualquier emoción negativa, Señor, que puedan estar experimentando. Pero por sobre todo, Señor, derrama tu óleo de gozo en sus corazones, Señor, sanando esas heridas que han provocado, Señor, esos sentimientos y esas emociones negativas, Señor. Tú eres el restaurador. Te pedimos que tú restaures, Señor, esos corazones que están quebrantados, Padre. Señor, te pedimos que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que libertes a todos, Señor, los que podamos estar cautivos todavía, Señor, en mentiras, en engaños, en razonamientos y argumentos falsos, que nos impidan conocerte cada día más a ti, Señor, obedecer la palabra, vivir en la vida abundante que tenemos en ti y aprovechar al máximo ese privilegio que tenemos en la oración, Señor. Padre, al que esté caído, levántalo, Señor. Al que esté debilitado, fortalécelo. Al que, Señor, se haya alejado de ti y se haya enfriado su amor por ti, avívalo, Señor. Y a los que todavía no te conocen, Señor, atráelos con lazos de amor, Padre. Que todos, Señor, volvamos a tu casa para que podamos irnos todos juntos, Señor, en el arrebatamiento de tu iglesia que está por suceder, Padre. Señor, también en esta hora venimos pidiendo, Señor, por cada ministro del Evangelio en Guatemala y en cualquier parte del mundo. Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros y por tu Espíritu Santo y tu palabra, apártanos, Señor, de toda doctrina errónea, de toda herejía, Señor. Que podamos, Señor, estar
o que pueda estar, Señor, en nuestros corazones. Señor, reenfócanos y vuélvenos a las sendas antiguas, a las sendas de la sana doctrina, a las sendas, Señor, del arrepentimiento de pecados, a las sendas, Señor, de la obediencia y de la santificación, porque esa es tu voluntad para con cada uno de nosotros, Padre. Señor, que cada uno de nosotros, ministros tuyos de tu palabra, seamos conscientes, Señor, de los tiempos que nos están tocando vivir y que lo que es necesario en este tiempo, Señor, es que nos enfoquemos en vestir a esa novia gloriosa, limpia, santa y sin mancha que tú, Señor, vas a arrebatar, Padre. Señor, también en esta noche te venimos pidiendo, Padre, que a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos, que nuestras fuerzas físicas sean restauradas, pero también, Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que mientras estamos dormidos, Señor, tu Espíritu Santo y tus ángeles, que son ministros, Señor, enviados a favor de los herederos de la salvación, Señor, tú nos ministres a cada uno de nosotros con semillas, Señor, de eternidad, para que se conviertan en nuestras vidas, Señor, en un rema, en un estilo de vida, Señor, que traiga bendición y vida abundante a cada uno de nosotros. Padre, también te pedimos que el día de mañana, que es un día que tú has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en ti. Tu gozo, Señor, esté con nosotros desde el principio del día, porque tu gozo es nuestra fortaleza, Señor, y además en tu presencia hay plenitud de gozo. Que caminemos el día de mañana, Señor, en la conciencia plena de que tú estás con nosotros, de que tu presencia está en nosotros, y que eso derive, Señor, no solamente en abundancia de gozo, sino también en obediencia, Señor, a tu palabra y en bendición, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que mañana sea un día, Señor, de bendición, de fructificación, un día que veamos el cumplimiento, Señor, de tus promesas para con cada uno de nosotros, Padre. Y desde ya, Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza y las gracias, Señor, por la respuesta a nuestras oraciones, porque hemos orado, Señor, conforme a tu voluntad. Y tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Así que, Señor, todo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, un saludo para todos ustedes, un saludo al apóstol Josué Aguilar, un saludo a nuestra hermana Anabela en el Petén, a nuestra hermana Lara en Dubái, a nuestra hermana de Colombia, nuestra hermana de Tapachula, hermana Aurora, hermana Josefa. Bendiciones a todos ustedes. Si se me olvida alguien, igualmente bendiciones para todos, a hermana Dora en Estados Unidos y para todos los que nos ven desde aquí de Guatemala. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Les envío a todos un gran abrazo, bendiciones y saludos. Que tengan una linda noche todos.